esta flechita, vamos a ponerlo visible. Ya, ahora sí. La regla de L'Hopital. Muy bien. Esta regla lo que nos dice es que debemos tener un límite de un cociente de funciones y tanto el numerador y denominador, obviamente, que hemos dicho que son funciones, son derivables en un entorno que contiene al punto x sub 0. Por esa razón es que aquí hablamos de un límite, ¿no? Cuando x tiende a x sub 0 estamos hablando de un entorno. Naturalmente que en esta parte del entorno, entiéndase, que nos acercamos por la derecha y por la izquierda. Por eso es que también esta regla de Hospital va a trabajar con límites laterales también. Hay límites laterales que se pueden trabajar con esta regla, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ustedes recordarán cuando vimos la derivada, también definimos derivada lateral por la derecha, derivada lateral por la izquierda. Entonces, esta regla también se aplica para límites laterales, ¿no? Límites laterales. Ya, muy bien. Si tenemos este límite y es de la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces una de las hipótesis que tiene esta regla es que solamente es para este tipo de límites, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero ustedes recordarán que hay 7 formas indeterminadas. La pregunta es, ¿y las otras 5 restantes no se pueden aplicar con esta regla? Y la respuesta es sí se puede. Solo que tendríamos que hacer algunas manipulaciones algebraicas o manipulaciones trigonométricas para poder adaptarla a alguna de estas dos formas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, calcular este límite es igual al límite del cociente de las derivadas de ambas funciones, ¿no? Muy bien. Interesante, ¿no? Interesante. Ya. Hay un detalle importante con respecto a, a este teorema, porque en realidad es un teorema, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no existiera este límite cuando he derivado? ¿No? Entonces, si este límite no existe, la pregunta es, ¿el límite original tampoco existe? Y la respuesta es no. Recuerda que cuando nosotros trabajamos los teoremas hay que tener cuidado. Este teorema es necesario, pero no es suficiente. El hecho de que este límite no exista no es suficiente para decir que él no existe. Y eso lo vamos a ver casi al final del tema. ¿Ya? Al final del tema yo voy a poner un ejemplo en donde a pesar que este límite no existe, el límite original sí existe. Entonces uno se preguntará, entonces profesor, el teorema o la regla falla. No es que no falle. La regla funciona muy bien cuando los límites existen. Por eso acá está garantizado, ¿no? Cuando es derivable, hay un entorno, ¿no? Entonces está garantizado. El problema es cuando no existe. Entonces, acuérdense bien que si falla alguna de las hipótesis, por ejemplo, que las funciones no sean derivables, por decir, entonces eso quiere decir que la tesis también falla y tú sabes muy bien que eso no es verdad. Puede ser verdad o puede ser falso, ¿no? Eso es lo que siempre tenemos que tener presente. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver también una serie de ejemplos en donde les voy a justamente a demostrar lo que les estaba manifestando. Ya, muy bien. Algunas observaciones con respecto a esta regla. Una primera observación que la regla de L'Hopital también se cumple cuando x tiende al infinito. Si bien es cierto, aquí solamente aparece cuando x tiende a x sub 0, pero también podemos trabajar cuando x tiende al infinito. ¿Y saben por qué? Porque podemos hacer un cambio de variable, ¿cierto? Y al hacer un cambio de variable podemos lograr que en vez de que la variable x tienda al infinito, se transforme en otra variable que tiende a 0, por ejemplo. ¿Y por qué razón? Porque si tomamos el infinito y calculamos un límite de la forma 1 sobre el infinito, entonces eso tiende a 0, ¿verdad? Entonces se puede dar ese caso, ¿no? Solamente es cuestión de un cambio de variable, ¿no? Entonces también funciona con el infinito. Otra observación importante es que en algunos casos es necesario seguir derivando el numerador y denominador hasta que se puede evaluar el límite. Quiere decir que esta conclusión es bastante adaptativa, ¿no? Puede hacer que tú derivas
pero aquí sigue saliendo 0/0. Entonces tú puedes seguir derivando, ¿cierto? De tal manera que sigues utilizando la regla de Hopital. ¿Por qué razón? Porque al final tú sabes que la derivada es una función, como la que está acá. Y la otra derivada también es una función, como lo que está acá. Entonces, si son funciones, nuevamente lo puedo derivar para poder aplicar esta regla, ¿no? Esta regla. Ya, muy bien, interesante. Otra observación, en ocasiones, después de utilizar esta regla, se puede aplicar límites notables. ¿Qué significa esto? Que tal vez después de utilizar esta regla, el resultado, ¿no? Después de haber derivado, tal vez a mí me permite poder utilizar un límite notable que ya he trabajado anteriormente. En otras palabras, no todo lo voy a hacer por Hopital, a no ser que la pregunta me diga, ¿no? Calcular el siguiente límite exclusivamente por Hopital, ¿no? Entonces, ¿ahí qué significaría? Que todo lo tendría que hacer, ¿no? Por esta regla. Pero cuando te dicen solamente calcula el límite y estamos en este tema, entonces yo puedo utilizar una vez la regla y una vez que lo he utilizado para la siguiente etapa, si sigue siendo 0/0, tal vez puedo utilizar un límite notable. Eso es lo que está ahí. Es bueno combinar esas dos técnicas. ¿Cierto? Es bueno combinar esas dos técnicas, ¿no? Pero no vas a resolver pues, los límites solamente con límites notables, ¿no? Si estamos en este tema, algunos de ellos tienes que hacerlo con Hopital, pues, ¿no? Algunos de ellos al menos. Muy bien. Otra observación. Se pueden aplicar artificios o cambios de variable para obtener alguna de las formas indeterminadas que exige esta regla. Por ejemplo, si tuviéramos una forma 0 a la 0, ¿sí? 0 a la 0, o una forma 1 al infinito, si bien es cierto, no es como indica la regla, pero lo podemos adaptar, ¿sí o no? Lo podemos adaptar para que sea 0/0 o infinito sobre infinito. ¿Cierto? Entonces podemos adaptarlo. Por eso acá nos dice, ¿no? Se pueden aplicar artificios o cambio de variables. Eso ya dependería de la habilidad del estudiante para poder transformar una forma en otra equivalente, ¿no? En otra equivalente, ¿no? Muy bien, ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Listo. Vamos a ver alguna serie de ejercicios, ¿no? Bueno, a pesar que estamos en teoría, pero también es bueno ver algunos ejercicios para ir explicando estas observaciones que son muy importantes. Ya, veamos. En la primera parte, cuando tenemos tanto en el numerador como en el denominador polinomios, es muy práctico esta regla, ¿cierto? Porque si no tendríamos que aplicar tal vez factorización o en su defecto tendríamos que utilizar el método de Paolo Ruffini por separado, ¿no? Tanto para el numerador como para el denominador, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, no hay ningún inconveniente, podemos aplicar nuestra regla. Lo primero que debemos darnos cuenta es que sea de la forma 0/0 o infinito sobre infinito. Mientras no tengamos esa certeza, tú no puedes aplicar la regla, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí tenemos, a ver, cuando x tiende a 2. Bueno, es derivable este polinomio en 2 y este polinomio también, porque un polinomio es derivable en todo su dominio, pues, ¿no? Muy bien, no hay problema. A ver, queremos saber la forma, entonces para saber la forma igualamos como si fuera x igual a 2 y arriba me va a quedar 0 y abajo también. Entonces de la forma 0/0. ¿Cierto? Es de la forma 0/0. Muy bien. Aplicamos la regla de Hopital que nos dice lo siguiente, derivamos el numerador y derivamos el denominador, ¿no? No confundir con la derivada del cociente, ¿no? Aquí se deriva cada uno de los términos, ¿no? Numerador y denominador por separado. Bueno, a estas alturas derivar un polinomio no debe ser complicado ya para ustedes. Entonces aquí nos va a quedar 3x al cuadrado sobre, aquí nos estaría quedando 4x al cubo más 2, ¿no? 4x al cubo más 2. Y ahora hacemos que x tienda a 2 para saber a dónde tiende esta función, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí hacemos que tienda a 2 y aquí nos va a salir 2 al cuadrado, 4 por 3, 12 y en el denominador 34. Ya está. Podemos simplificar, no hay ningún problema. Y la respuesta sería 6/17. Ya, bastante elemental, ¿no? Bastante elemental. Muy bien, veamos otro ejemplo. Si nosotros quisiéramos hacer este límite por los métodos iniciales que hicimos, entonces podríamos utilizar tal vez un cambio de variable, ¿no? Pero como estamos en la regla de Hopital, y sabemos que este polinomio
y esta función trigonométrica son continuas y derivables alrededor de este punto, entonces podemos utilizar la regla siempre y cuando tenga alguna forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿no? Muy bien, en este caso cuando tiende a -1, acá me va a salir 0 y seno de menos pi también es 0, pues, ¿no? Muy bien, entonces de la forma 0 sobre 0. ¿Ya está? Excelente. Aplicamos, muy bien, las derivadas, ¿cierto? Bueno, arriba es un polinomio, es facilito, menos 2x, ¿sí? Menos 2x sobre, aquí podemos aplicar la regla de la cadena, ¿no? La derivada del seno es el coseno por la derivada del ángulo, que vendría a ser pi nada más, entonces lo ponemos acá, pi coseno de pi x, ¿no? Muy bien, ya está. Después hacemos que x tienda a -1, naturalmente que el numerador va a tender a 2, y el denominador sería acá coseno de pi, que es -1, multiplicado por pi, que es menos pi. Entonces la respuesta nos estaría quedando 2 sobre menos pi, ¿cierto? Claro que así no es común expresarlo, el signo menos delante y nos queda 2 sobre pi. Ya está. Bueno, hasta ahí no hay nada extraordinario ahora. Todo está ok. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Los dos primeros han sido cuando x tiende a un número real, ¿cierto? En cambio, en este caso no. En este caso, x tiende al más infinito, ¿no? Al más infinito. Muy bien. Pero si x tiende al más infinito, entonces 2x también tiende al más infinito. El logaritmo del más infinito es más infinito, más infinito, entonces todo esto es más infinito. Y en el caso del denominador, como esto tiende al más infinito, por -4 es menos infinito. Y 5 menos infinito es menos infinito. Al final la forma es infinito sobre infinito. ¿Cierto? Infinito sobre infinito, ¿no? Muy bien. Ya está. Entonces derivamos, ¿no? Derivamos. Resolución. Derivamos. Derivamos el numerador, derivamos el denominador, ¿verdad? Muy bien. De esa forma, bueno, está sencillo, la derivada de esto es 2 y la derivada del logaritmo es 1 sobre su variable, ¿no? Y abajo nos quedaría solamente -4, ¿no? Entonces acá lo ponemos. Ahí está, sobre -4, ya está. Listo, ya está. Muy bien. Hacemos que x tienda al infinito y esto a dónde tiende a 0. Por lo tanto, nos estaría quedando 2 más 0 sobre -4. Y eso vendría a ser -1/2, ¿no? -1/2. Ya, perfecto. Hasta ahí también sencillo, solo que ahora estamos viendo el caso cuando x tiende al más infinito. Muy bien. Listo. Veamos qué pasa cuando x tiende al menos infinito, ¿no? Al menos infinito. Ya está. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Si x tiende al menos infinito, esto sería menos infinito, ¿no? Y 2 al menos infinito tiende a 0. Menos infinito, menos 0, menos infinito. O sea que arriba me queda infinito. Sí, infinito. Lo podemos representar como infinito, ¿no? Para darle esta forma. Y en este caso sería menos por menos más. Entonces sería e a la más infinito, ¿no? Más infinito, todo se hace más infinito. O sea, tanto el numerador y el denominador tienden al infinito, por lo tanto la forma es infinito sobre infinito. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues derivamos nada más, ¿no? Eso es lo bueno. Una vez que hemos comprobado esto, nosotros tranquilamente podemos derivar. Ya está. Derivada del numerador y derivada del denominador. Bueno, derivada de la variable es 1 menos derivada de un número elevado a la variable, y habíamos dicho que es lo mismo por el logaritmo natural de 2, ¿no? Muy bien. Ahí está. Listo. Muy bien. Sobre e a la menos x sería el mismo exponencial por la derivada del exponente, que sería -1, ¿no? Y aquí x vale 1, entonces al final esto sería -1. Nos quedaría de esta forma, ¿no? De esa forma. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Entonces, en este caso, ahora hacemos que 2 tienda al menos infinito, ¿sí? ¿No? Al menos infinito. Entonces nos estaría quedando 1 menos 2 al menos infinito, 0. Muy bien. Aquí tenemos menos infinito por menos más infinito. E al más infinito es más infinito. Y multiplicado por menos sería menos infinito. Entonces abajo nos queda menos infinito menos 1. Naturalmente que arriba es 1 y en el denominador menos infinito menos cualquier número real sigue siendo menos infinito. O sea que prevalece el menos infinito.
Y 1 entre menos infinito, eso tiende a 0. Listo. Ya está, ¿no? Ya está. Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya. Veamos ahora otro caso. Una de las observaciones decía que nosotros podemos seguir utilizando la regla de Hospital varias veces, y otra observación decía que después de utilizar la regla de Hospital, nosotros podemos utilizar los límites notables que anteriormente ya hemos visto ya, ¿no? Eso es lo que decía, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces vamos a ver este ejemplo. Sabemos que es de la forma 0 sobre 0, ¿cierto? Al hacer la resolución, nos damos cuenta que derivando el numerador y denominador, vamos a obtener en el numerador 1 menos coseno de x y en el denominador 3x al cuadrado. Una de las observaciones decía que después de utilizar la regla de Hospital, podemos utilizar en el resultado límites notables. Y acá hay un límite notable, ¿sí o no? Si el 1/3 lo saco fuera del límite porque es una propiedad de los límites, los coeficientes son invariantes al límite. Ahí está. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado, ¿sí o no? Y esto es un límite notable. ¿Cuánto valía eso? 1/2. ¿No? Eso valía 1/2, entonces lo ponemos acá. 1/3 por 1/2. ¿Y esto cuánto sería? Eso sería 1/6. ¿Cierto? 1/6, ¿no? Un dato importante para este caso, ¿no? Si nosotros quisiéramos, asumiendo que no conocemos el límite notable, entonces a partir de aquí nosotros podemos seguir, ¿no? Podemos seguir a partir de acá, ¿no? Podemos seguir. Y al seguir, nosotros podemos derivar, ¿no? Y nos quedaría de esta forma. Límite cuando x tiende a 0, entonces podemos derivar, esto es 0, menos derivada del coseno, es menos seno, y menos por menos más, ¿no? Y me quedaría más seno de x, ¿no? Listo. Y aquí sería 6x. Pero sigue siendo de la forma 0 sobre 0, entonces puedo seguir derivando, ¿no? Puedo seguir derivando. Entonces derivo, asumiendo que no sé el límite notable, ¿no? Entonces aquí me quedaría el límite cuando x tiende a 0, derivada del seno es el coseno y derivada de 6x es 6, ¿no? Y cuando x tiende a 0, también me va a salir 1/6. Y en este caso estaría haciendo uso de esa observación que nos dice que nosotros podemos seguir utilizando la regla de Hospital, ¿no? Hasta que en algún momento pues nos puede salir que existe y en este caso sería 1/6, ¿no? Ya ves, en este caso estaría aplicando la regla de Hospital. Esto es una vez, ¿correcto? Salió esto. Aquí sería la segunda vez para obtener este resultado y aquí sería la tercera vez cuando he derivado el resultado anterior, ¿no? He utilizado 3 veces la regla de Hospital, ¿no? Muy bien. Ya está. Perfecto. Podemos seguir. Si bien es cierto, este ejemplo es bastante sencillo y elemental, inclusive al ojo podemos saber cuánto es, pero lo que nos demuestra este ejemplo es que hay ocasiones en donde el estudiante no se le da la gana de simplificar, ¿no? Porque como está en la regla de Hospital, piensa que no puede simplificar. Y no, jóvenes. No, señorita, no es así. Ustedes, cuando estén trabajando con esta regla, si hay algo que se pueden simplificar, simplifíquenlo. No lo mantengan hasta el final, porque al mantenerlo hasta el final, puede hacer que después se complique las cosas al momento de derivar. ¿Ya? Por eso también hay que tener cuidado en ese aspecto. ¿Ya? Muy bien. De eso trata este ejemplo, ¿no? Cuando x tiende a pi medios, esto sería coseno de 90, 0, seno de 91, 1 menos 1, 0. O sea que al final es 0 sobre 0, ¿no? Muy bien, ahí está, forma 0 sobre 0. Excelente. Entonces en la resolución nosotros derivamos el numerador, derivamos el denominador, ¿no? Y nos estaría quedando en el numerador 2 coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno de x, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Menos. Y por el lado del denominador, derivada de 1, 0, derivada del seno es coseno, o sea, menos coseno de x. ¿Ya está? Correcto. Entonces simplifícalo. A veces no cometamos este error, ¿no? Algunos dicen, bueno, no está mal la idea, ¿no? Simplifican solamente el menos. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, ah, pero este de aquí es seno de 2x, ¿no? Seno de 2x, ¿no? Y este es coseno de x, ¿no? Y lo ponen así, ¿no? Para seguir derivando, pero no. En este caso no es algo bueno.
¿Por qué razón? Porque aquí hay un término que nosotros podemos simplificar. Y eso no significa que estoy simplificando 0/0, porque acuérdate que x tiende a pi medios, no es pi medios. Entonces coseno de x tiende a 0, no es 0. Está cerquita. Y si está cerquita es un número diferente de 0, por eso es que nosotros podemos cancelar y también los signos, ¿no? Y nos evitamos este problema de seguir derivando, ¿cierto? Ya, por eso es que en el tema de la regla de Hospital, cuando algo se puede simplificar, hazlo, no tengas miedo. Algunos lo quieren mantener hasta el final. No, 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 ya, no es bueno. Muy bien, listo. Ahora sí, continuamos. Entonces podemos simplificar el coseno de x, pues, ¿no? Coseno de x, ya está. Muy bien. Entonces nos estaría quedando menos entre menos más 2 seno de x. 2 seno de x. Entonces el 2, como es una constante, que en este caso está haciendo las veces de un coeficiente, lo podemos sacar fuera del límite. Ahí está. ¿No? No varía el 2, por algo es constante, y solamente nos quedaría seno de x. Pero como x tiende a pi medio, seno de pi medio es 1 por 2, 2, ¿no? Ya está. Perfecto. Entonces eso es un buen mensaje, ¿no? Utiliza Hospital y si puedes, simplifica, ¿no? Todo lo que puedas. Te decía que este ejercicio es bastante fácil porque el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, ¿no? Y por diferencia de cuadrado se cancela 1 menos seno de x y nos estaría quedando 1 más seno de x, ¿no? Y como seno de 90 es 1 más 1, 2, ¿no? Por eso te decía que es bastante sencillo. No era necesario aplicar Hospital tal vez. Ya. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, en los casos anteriores, hemos aplicado directamente pues la regla de Hospital, ¿no? Muy bien. Y en este caso, obligatoriamente vamos a tener que derivar pues 2 veces, ¿no? Porque la expresión va a ser un poquito más complicada, ¿no? A ver, veamos. X tiende a 1, esto es 1, logaritmo de 1, 0, esto es 1, menos 1 más 1, 0, esto es 1, menos 1 a la 1 es 1, entonces también sería 0. Es de la forma 0/0. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos el numerador y el denominador, ¿verdad? Listo. Aquí, ¿cuánto sería? 1 sobre la variable menos 1 más 0, ¿no? Ya está. Listo. Y abajo teníamos la variable que sería su derivada 1 menos la variable elevado a la misma variable. No te olvides que la derivada de la variable elevado a sí misma es la misma expresión multiplicado por 1 más el logaritmo natural de la variable. ¿Ya? Eso sí, hay que tenerlo presente. Entonces lo ponemos acá. Ahí está. 1 menos la misma expresión por 1 más logaritmo natural de la variable. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando x tiende a 1, el numerador tiende a 0 y el denominador también. O sea que seguimos estando en la forma 0/0, ¿no? 0/0. Muy bien. Ahí está, forma 0/0. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es nuevamente derivar, pues, ¿no? Nuevamente derivar. Entonces derivamos, ¿ya? Derivamos. Muy bien, derivamos el numerador, derivamos el denominador. Bueno, con respecto, bueno, habría que tal vez ponerlo acá, ¿no? Habría que hacerlo, porque ahí aparece directo, ¿no? Ya, entonces aquí tendríamos límite cuando x tiende a 1, ¿no? Cuando x tiende a 1. Ya está. Entonces aquí tenemos, bueno, la derivada de 1 es 0, la derivada de un número sobre la variable es el opuesto del número sobre el cuadrado de la variable. Ya está. Todo sobre, ¿no? Todo sobre. Ya está, todo sobre. La derivada de 1 es 0, menos. Esta es la derivada de un producto de funciones. Disculpen. Ya. ¿Y esto qué vendría a ser? La derivada del primero
que es lo mismo por 1 más logaritmo natural de x, ¿no? La derivada del primero, por el segundo. Ya está. Sería más, pero con este menos se convierte en menos, menos. Ya está. Muy bien. Entonces tendríamos el primero, ¿no? El primero por la derivada del segundo, que vendría a ser, esto sería 0, logaritmo de x sería 1 sobre x. Ya está. Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Bueno, al final, ahora sí podemos evaluar, pues, ¿no? Cuando x tiende a 1, esto sería menos 1, aquí es 1, aquí es 0, ¿no? Todo esto sería menos 1, y acá también sería menos 1, o sea que al final nos queda menos 1, menos 1, menos 2, y arriba menos 1, simplificando, ¿no? Simplificando, a ver, vamos a ponerlo acá. Ahí está. Un medio, ¿no? Porque nos quedaba arriba un menos 1 y abajo un menos 2, ¿no? Al dividir, un medio. Ya está. ¿No? Ya está, muy bien. Fenomenal. Habíamos dicho que las únicas formas indeterminadas no solamente es el 0 sobre 0 y el infinito sobre infinito, ¿sí? También hay otras formas, ¿no? También hay otras formas. Y una de esas otras formas es el 0 por el infinito, ¿no? El 0 por el infinito. ¿Por qué razón? Fíjate bien que aquí es cuando x tiende a 0 por la derecha, o sea que esto es un límite lateral. Y debido a que también existe pues la derivada lateral, entonces podemos utilizar la regla de Hopper, ¿no? Bueno, en este caso no tiene la forma, ¿no? Porque si nosotros hacemos que x tienda a 0 y que x tienda a 0 en el logaritmo, sería de la forma 0 por infinito, ¿no? 0 por infinito. Muy bien, ya. Pero necesitamos que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces aparecen dos posibilidades y de las cuales nosotros debemos ver la que es en realidad más sencilla, ¿no? Más sencilla para nosotros, ¿no? Por ejemplo, una forma sería, ¿no? Una forma sería, bueno, y aquí voy a poner en paralelo de otra forma, ¿no? Ya está. Una forma sería que este límite se vuelva 0 sobre 0, ¿no? Pero para que se vuelva 0 sobre 0, entonces yo tendría que hacer esto, ¿no? 0 por infinito, ¿no? 0 por infinito, tendría que tomar este aspecto, por ejemplo, 0 sobre 1 sobre el infinito, ¿no? ¿Ya está? ¿Por qué razón? Porque al final es infinito por 0, acá está, ¿cierto? Muy bien. Y como tú puedes observar, esto vendría a ser 0 sobre 1 entre infinito, 0. ¿No? Muy bien. Ya, eso sería una forma, ¿no? Convertirlo a 0 sobre 0. La otra forma sería convertirlo a infinito sobre infinito, ¿no? De tal manera que aquí dejamos el infinito y esto sería 1 sobre 0, ¿no? Y esto es infinito sobre 1 sobre 0, infinito. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso sería nuestra estrategia. Entonces, si acá tenemos x logaritmo de x, una estrategia podría ser así, ¿no? X sobre 1 logaritmo natural de x. Pero la otra estrategia que sería más, en realidad más sencilla, sería considerar en el numerador el logaritmo natural de x y aquí en el denominador 1 sobre x. Ya está, y como ustedes pueden ver, esto es más fácil de derivar que esto de acá, ¿cierto? Y esto es lo que normalmente se elige, ¿no? Cuando tenemos logaritmos que están multiplicándose por otra función y son de la forma 0 por infinito, entonces, bueno, en este caso, para hacerlo más cómodo, estamos poniendo sobre la inversa de x y mantenemos al logaritmo en su numerador, ¿no? Lo mantenemos ahí, ¿ya? Muy bien. Y esto es más fácil de derivar, ¿no? Derivada del logaritmo y derivada de 1 sobre la variable, ¿sí? 1 sobre la variable. Muy bien. Entonces acá lo ponemos. Resolución. Debemos expresar el límite indeterminado a una de las formas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿no? ¿Por qué razón? Porque así
exige la regla de Hospital, ¿no? Así lo exige, ¿no? Así lo exige. Ya, muy bien. Entonces aquí lo ponemos, L es igual, el límite cuando X tiende a 0 por la derecha, ¿no? De X por logaritmo de X. Entonces ya habíamos dicho que es más conveniente escribirlo así, ¿cierto? Porque la derivada del logaritmo de X es 1 sobre X y la derivada de 1 sobre la variable es menos 1 sobre la variable al cuadrado, ¿cierto? Entonces ya sabemos eso y podemos derivarlo de una manera sencilla. La forma es infinito sobre infinito. Ya está. Entonces el límite vendría a ser, hay que derivar numerador y denominador. Bueno, la derivada del logaritmo ya sabemos que es 1 sobre X y la derivada de 1 sobre la variable es menos 1 sobre el cuadrado de la variable. Ya está. Entonces lo ponemos así. Muy bien, ¿no? Y bueno, creo que salta a la vista que la derivada del logaritmo es 1 sobre la variable y la derivada de 1 sobre la variable es menos 1 sobre el cuadrado de la variable. Ya, muy bien. No es necesario aquí dar más detalles porque está sencillísimo, ¿no? Podemos simplificar, ¿cierto? Y nos estaría quedando límite de menos x, ¿no? Límite de menos x. Ya está. Y como x tiende a 0, al final el límite es igual a 0, ¿no? Es igual a 0. Claro que alguien podría decir, bueno, profesor, pero eso está de antemano, ¿no? Cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0, pues, ¿no? Pero no es así, ¿sí o no? No es así. Ha sido una casualidad que salga 0, ¿no? Es una casualidad. Muy bien. Número 9. Ya hemos visto la forma 0 por infinito. Ahora vamos a ver la forma infinito menos infinito. Cosecante de 0, infinito menos 1 sobre 0, infinito. Entonces, esto de aquí es de la forma infinito menos infinito, ¿cierto? Infinito menos infinito. Ya, pero la forma infinito menos infinito no es como 0 sobre 0, ni tampoco es como infinito sobre infinito. Y debemos adaptarlo a esa forma. Lo interesante es que 0 sobre 0 y el infinito sobre infinito tienen una forma de fracción. Entonces, la idea sería llevar esta expresión, pero en términos de una fracción nada más. ¿No? Eso sería mayormente la idea, ¿no? Y lo podemos hacer, claro, lo podemos hacer porque la cosecante de x, tú sabes muy bien que lo podemos poner como cosecante de x igual a 1 sobre seno de x, ¿verdad? Y de esa forma, estas dos fracciones, bueno, que son funciones, ¿no? Tipo fracción, por decirlo así, podemos restarlas, ¿no? Podemos restarlas, ¿no? En este caso, nos estaría quedando límite cuando x menos seno de x sobre x seno de x. Muy bien, ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora cuando nosotros hacemos que x tienda a 0, esto sería 0, esto sería 0, 0 menos 0, 0, y aquí también sería 0, entonces estaremos aquí en el 0 sobre 0. Porque eso sería la forma, ¿no? La forma. Ya está. Muy bien. Entonces, derivamos, ¿no? Derivamos. Derivada del numerador, derivada del denominador. ¿Ya está? Entonces tenemos así, límite. Bueno, aquí está fácil, 1 menos seno de x, sería 1 menos coseno de x, ¿no? Porque la derivada del seno es el coseno. Y aquí nos estaría quedando la derivada de un producto, ¿no? ¿No? La derivada de un producto, ¿no? Ahí está. Sería derivada del primero, que es 1, por el segundo, ahí está, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería coseno. Ya está, coseno. Muy bien. Calculamos el límite y nos sale que sigue siendo de la forma 0 sobre 0. ¿No? 0 sobre 0. Muy bien. Entonces, seguimos derivando, ¿no? Seguimos derivando. Ya está. Derivada del numerador, derivada del denominador, ¿no? Esto es igual al límite. Ya está. Derivamos. Esto es 0, derivada del coseno es menos seno, ¿no? Entonces, menos por menos, más. Ahí está. Sobre. Listo.
derivamos aquí también, ¿no? Y cuando nosotros derivamos, nos damos cuenta que aquí sería derivada del seno, coseno, más derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, derivada del coseno menos seno. Ya está. ¿Verdad? Entonces acá nos quedaría 2 coseno de x, esto nos quedaría así, 2 coseno de x menos x seno de x, ¿no? Ya está, muy bien. Ya está. No, muy bien, ahí está, ¿ves? 2 coseno de x menos x seno de x, ¿no? Lo que nos había salido, ¿ya? Lo que nos había salido. Muy bien, ahora sí. Continuamos, ¿no? Continuamos en esta parte. Listo, vamos a borrarlo aquí. Ya. Muy bien. Y ahora sí ya podemos hacer que x tienda a 0, ¿no? Porque aquí es 0 y aquí nos va a salir 2, ¿no? Nos va a salir 2. Y en este caso 0 sobre 2 es 0. Ya está. Muy bien. Entonces quiere decir que este límite, infinito menos infinito, tiende a 0. Hicimos pues una forma de adaptarlo, ¿no? Una forma de adaptarlo. Número 10. Para este número 10, nos damos cuenta que la forma también es infinito menos infinito, ¿cierto? Y lo que tendríamos que hacer es llevarlo a una expresión, pues, tipo fraccionario, ¿no? Con su numerador y su denominador, ¿cierto? Ya, muy bien. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que sabiendo que es de esta forma, infinitos menos infinito, para poder convertirlo, digamos, en una expresión, un tipo fracción, tendríamos que hacer uso, pues, de su factor racionalizante, ¿no? Para raíces cúbicas, ¿verdad? O podemos utilizar, como decía la observación, un artificio, ¿cierto? Un artificio, ¿no? Y en estos casos, jóvenes señoritas, ¿no? Cuando tenemos que x tiende al infinito, ya, disculpen, ya, decía, lo que podemos hacer es un cambio de variable, miren. Y en este cambio de variable, nosotros, la x que tiende al infinito, podemos hacerlo por otra variable, pero que no tiende al infinito, sino, digamos, al recíproco, ¿no? Que vendría a ser el 1 sobre infinito, vendría a ser a 0, ¿cierto? Sino que tienda a 0, ¿no? Que tiende a 0. Muy bien, esa es la idea. Entonces, para la resolución, debemos expresar el límite indeterminado a una de las formas, ya lo sabemos. Entonces, muy bien, mira, voy a hacer este cambio de variable. X igual a 1 sobre u. ¿Ya? De tal manera que si nosotros intercambiamos la u por la x, entonces u tiende a 0, ¿no? U tiende a 0. Ya, muy bien. Si nosotros hacemos este cambio, si x tiende al infinito, como está en la variable inicial, entonces sería bueno saber ahora u a dónde tiende. Entonces, u tiende a 0, ¿cierto? Tiende a 0, ¿no? Muy bien. Ahora sí, todo el límite que está puesto en el número 10 lo vamos a cambiar de variable. Ya no va a ser x, sino ahora va a ser u, ¿no? Va a ser u. Entonces cambiamos aquí, ¿no? Aquí va a ser 1 sobre u, 1 sobre u, 1 sobre u, 1 sobre u. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Veamos entonces.
¿Ya ven? Mira, X lo estamos poniendo como 1/1. Ahí está, 1/U, 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 1/U. Ya está. Listo. Después tú te das cuenta que podemos multiplicar así en diagonal y sumarle este numerador. Y después de ello me va a quedar sobre U, sobre U, sobre U, lo cual sería un U al cubo y puedo comprar una, aquí en este caso, una raíz cúbica, ¿no? Puedo utilizar la raíz cúbica y de tal manera que abajo como va a ser U por U por U, eso va a ser U al cubo y le saco la raíz cúbica, pues, ¿no? Y me quedaría solamente U, ¿no? Solamente U, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Mira, ¿ves? Al hacer este producto, me va a quedar sobre U al cubo, pero con esta raíz cúbica se cancela el cubo y me quedaría simplemente U. Entonces acá me va a quedar sobre U menos aquí también, pues, ¿no? Sobre U, ¿no? Sobre U. Muy bien. Entonces, fíjate la forma que nos ha quedado, ¿no? Nos ha quedado de esta forma y ahora U tiende a cero, ¿no? U tiende a cero. Muy bien. Ya está. Entonces, como la forma es 0/0, podemos utilizar la regla de Hospital, ¿no? La regla de Hospital, ¿no? Muy bien, entonces utilizamos la regla de Hospital. A ver, derivamos la raíz cúbica. Ahí está. Esto sería este producto elevado, ¿no? Elevado a la 1/3, ¿sí o no? ¿No? Elevado a la 1/3, ¿no? Muy bien, entonces sería de esta manera, ¿no? Bajamos el 1/3, copiamos la base, ¿no? Aquí la base sería todo este producto. Ahí está, ¿no? Listo, todo este producto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, creo que aquí está bastante directo. Voy a tener que explicarlo. A ver, ya. Lo que se está haciendo aquí es lo siguiente, ¿ya? Este límite de acá, ¿no? Ujú. Vamos a explicarlo acá. A ver. Mm, A ver, a ver, a ver, a ver. Acá creo que es. ¿No? Ay, vamos a ponerlo aquí ya para explicar mejor. A ver, temporalmente esto de acá. Ya voy a ponerlo así, ya. Voy a borrarlo, ya. Ahora sí, aquí vamos a explicarlo. Ya, miren. Este límite lo podemos poner de esta manera, ¿no? Tenemos aquí a la u más 1 por b a la u más 1, ¿no? Por c a la u más 1, ¿cierto? Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Y esto estaría elevado a la 1/3, ¿no? A la 1/3. Ya está, menos 1 sobre u. Ya está, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando vamos a derivar, ¿no? Cuando vamos a derivar, nos va a quedar de esta forma, ¿no? Vamos a derivar, esto vendría a ser límite cuando u tiende a 0, ¿cierto? Entonces derivamos arriba y derivamos abajo porque es de la forma 0/0, ¿sí? ¿No? Es de esa forma, ¿verdad? Muy bien, entonces derivamos. A ver, esto sería, bajamos la potencia, copiamos la base, ¿no? Copiamos la base. Ya está. Muy bien. A la potencia anterior le quitamos 1, nos quedaría menos 2/3. Menos, esto sería 0, ¿no? Todo sobre, todo sobre acá. Falta la derivada de la base, ¿no? Falta la derivada de todo esto, ¿no? Mira, este producto tiene 3 factores, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerlo, pues, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá entonces. A ver, vamos a ponerlo. Ya, vamos a ponerlo acá. A ver, entonces sería por la derivada de la base. Pero como este es un producto de 3,
Recuerden bien que cuando tenemos tres funciones y queremos derivarlas, ¿no? En este caso a estas tres que se están multiplicando, entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Esto vendría a ser así, ¿no? Como tenemos tres factores, entonces vamos a tener tres sumandos. FGH, FGH, FGH. Listo. Ya está. Como dije, tres sumandos, obviamente, pues, en este caso vamos a sumarlos, ¿no? Listo. Donde va a cambiar es la forma en que interviene la derivada, ¿no? Aquí, derivada para el primero. Aquí, derivada para el segundo. Y aquí, derivada para el tercero. ¿Cierto? De tal manera que de esta forma ya podemos derivar este triple producto. ¿Sí? Ya podemos derivarlo ya. Entonces lo derivamos. A ver, lo derivamos. Listo. Ahí está. Lo derivamos. Derivada del primero por el segundo por el tercero. Estaríamos en este sumando. Entonces simplemente A. ¿No? Simplemente A. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, en este caso nos estaría quedando A, la derivada del primero, multiplicado por el segundo, multiplicado por el tercero. Ya está. Más, ahora copiamos el primero. Listo. Ya está. Y hemos copiado el primero por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del segundo? B. Listo. Por la derivada del tercero, ¿no? ¿El tercero quién es? El tercero, perdón, aquí, el tercero es por H, ¿no? Por H. Entonces, H sería C por U más 1, ¿no? C por U más 1. Y con eso estaría terminando el segundo sumando. Y más el tercero. Copiamos F, copiamos H. Entonces, copiamos acá, ¿no? F, copiamos H. Ya está. Muy bien. Y ya hemos llegado al último sumando. Entonces aquí tendríamos que cerrar, pues, ¿no? Tendríamos que cerrar. Vamos a cerrar acá. Ya está. Y todo sobre 1, ¿no? Porque la derivada de U es 1, ¿cierto? Entonces, lo que está entre corchetes a la menos 2/3 lo podemos poner como denominador, ¿cierto? ¿No? Lo mismo, pero elevado a la 2/3, ¿no? Entonces lo podemos poner como denominador. A ver, veamos qué tenemos acá. Listo. 1/3. Por ejemplo, aquí 2/3 vendría a ser esto que es negativo, pasaría abajo, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Y en el numerador tendríamos justamente la productoria, ¿no? Que está acá, mira. A por BU más CU sería el primero, ¿no? Más AU por B por CU más 1, acá está. Y el último vendría a ser C, ¿no? Aquí por ASU, no, AU más 1 por B1 más 1, ¿cierto? No, porque aquí es C. Ah, no le he puesto el C, ¿no? Me he olvidado. Disculpen, ahí ha habido un error, ¿no? Hemos copiado F, hemos copiado G, pero nos falta la derivada de H. ¿Cuánto sería C, no? Aquí falta. Ya está, C. Ahora sí. Muy bien, entonces por eso nos queda esta expresión bien grande, ¿sí o no? ¿No? Bien grande, ¿cierto? Pero a pesar que se ve una expresión bien grande, no te olvides que U tiende a 0. Y si U tiende a 0, esto sería 0 y nos quedaría 1. Esto sería 0 y nos quedaría 1. Al final, todo esto vale A, ¿no? Vale A. Aquí también, todo esto valdría B y todo esto valdría C. ¿Cierto? ¿No? Muy bien, ya está. Y en el denominador que había resultado de esta potencia negativa tipo fraccionario, entonces lo colocaron pues en este caso aquí, ¿no? En este sobre la expresión pero con signo positivo, ¿no? ¿No? Porque aquí era negativo, entonces le hemos pasado al denominador. Entonces ahí está.
Y obviamente se ve un poquito grande, pero cuando u tiende a cero, todos estos paréntesis se vuelven uno. De tal manera que arriba nos va a quedar a más b más c. Y aquí también, todos estos paréntesis se vuelven uno. Y 1 a la 2 tercios sigue siendo uno, ¿no? Sigue siendo uno. Muy bien, ya de eso se trata. Esta vez. Entonces, como todos estos paréntesis van a ser 1, arriba me va a quedar A. Como todos estos paréntesis tienden a 1, arriba me va a quedar B. Y lo mismo sucede con C. Entonces, por eso se pone A más B más C sobre 3, ¿no? Sobre 3. Ya está. Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ahora sí. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Lo volvemos a la normalidad, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, en estos casos se ha hecho, digamos, hincapié a la observación que decía, hay ocasiones en donde debemos hacer un cambio de variable, ¿no? Entonces, en este caso hemos tenido que hacer ese cambio de variable. Muy bien. Ya, perfecto, perfecto. Entonces tenemos el número 11. Ya hemos visto los límites 0 sobre 0, hemos visto infinito sobre infinito, hemos visto 0 por infinito, también hemos considerado infinito menos infinito. Entonces ha llegado la hora de considerar otro tipo de límite, ¿no? Este límite que tenemos aquí es de la forma 0 sobre 0, perdón, 0 a la 0, ¿no? 0 a la 0, ahí está. ¿Y por qué razón? Bueno, es fácil, ¿no? Cuando x tiende a 0 por la derecha, esto sería 0 más seno de 0, 0, y tangente de 0, en este caso, pues vendría a ser 0, ¿no? 0. Muy bien. Pero estos tipos de límites que nosotros tenemos acá, ¿sí? 0 a la 0, se hacen haciendo un pequeño cambio, ¿no? Un momentito. Ya, ahora sí. Si no que me da ganas de toser. Ya, ahora sí, seguimos. Entonces les decía que esta forma 0 a la 0, nosotros lo podemos poner de una manera equivalente para que aparezca el 0 sobre 0 y el infinito sobre infinito, ¿no? Eso es lo que debemos, lo que debemos lograr, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Con una propiedad que relaciona pues a los logaritmos con el exponencial, ¿no? Esta expresión lo podemos poner como el número de Euler, ¿no? Elevado al logaritmo natural ¿de quién? De toda esta expresión, ¿cierto? Y después podemos aplicar una propiedad de los logaritmos en donde este argumento tiene una base elevado pues a un exponente, ¿no? Entonces, este exponente pasaría a ser un coeficiente de logaritmo, por decirlo así, ¿no? Porque estaría al inicio, ¿no? Antes del logaritmo, ¿no? Antes del logaritmo. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí lo ponemos y en este caso tendríamos, aplicando esta observación que hemos puesto acá, ¿no? Ahí está, mira, ¿ves? El número de Euler, como es una constante, no es necesario que esté afectado por el límite. En cambio, el exponencial, tú sabes que está formado por una base y por un exponente, ¿no? Entonces, este exponente que está acá, a él sí le va a afectar el límite, ¿cierto?
¿Por qué razón? Porque tiene variable y justamente la variable es la que tiende a cero, ¿no? Muy bien. Ya está, entonces por eso le hemos puesto límite. Recuerda que la tangente pasa a esta posición y multiplica al logaritmo, ¿no? Al logaritmo. Precisamente ese límite que estamos colocando tiene una forma interesante, ¿no? Tiene una forma interesante. ¿Por qué? Porque acá sería 0 y aquí sería el logaritmo natural de 0 y el logaritmo natural de 0 vendría a ser infinito, ¿cierto? Porque vendría a ser un 0 por la derecha y legalmente es un menos infinito, ¿no? Menos infinito. Pero para efectos de saber qué forma tiene, nosotros decimos esto es 0 por infinito, ¿no? 0 por infinito, ¿no? 0 por infinito. Ya, muy bien. Pero todavía no he encontrado la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Para ello, tal vez uno de los dos sería bueno que pase al denominador, pero con su recíproco, ¿no? Su recíproco, ¿no? Muy bien, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, más factible es la tangente, ¿no? Que lo podemos poner sobre cotangente, ¿no? Sobre cotangente. Entonces, eso podemos hacerlo, ¿verdad? A ver, hagamos eso. Ahí está, ¿ves? La tangente lo podemos poner sobre cotangente, ¿no? Porque al final la cotangente es 1 sobre la tangente multiplicado por el de arriba, que sería el logaritmo, ¿no? Muy bien. Y de esta manera tendríamos la forma infinito sobre infinito, ¿cierto? Como ya tenemos esa forma infinito sobre infinito, entonces nosotros tranquilamente podemos utilizar la regla de Hospital, ¿no? La regla de Hospital, ¿no? Muy bien, entonces vamos a utilizar la regla de Hospital. A ver, derivamos, ¿no? Derivamos, ahí está, la regla de Hospital. Derivas numerador y denominador. Listo. Y nos estaría quedando, en este caso, muy bien, límite. Cuando derivas el logaritmo, ¿no? Cuando derivas el logaritmo, vamos a ponerlo acá. ¿No? Derivamos el logaritmo. Ya, tú sabes que esto es una fracción, debajo el argumento, ¿verdad? Y arriba la derivada del argumento, derivada de la variable 1 más derivada del seno, coseno, ¿no? Y eso es lo que estamos poniendo acá. Sobre, ¿no? Aquí sería sobre, lo ponemos acá, ¿no? Sobre. La derivada de la cotangente, ¿no? Pero la derivada de la cotangente vendría a ser menos cosecante cuadrado, ¿no? Menos cosecante cuadrado. Ya está. Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ahora, podemos apreciar que en este caso, fíjense, esta forma en donde lo he separado con dos límites tiene una explicación, ¿no? A ver, vamos a detallar esa parte, ¿ya? Para explicar. Lo que sucede es que este numerador ya es finito. O sea que su límite es un número real, ¿no? Porque cuando x tiende a 0, ¿cierto? Esto vendría a ser coseno de 0, 1 más 1, 2. Entonces, este valor, que ya es finito de límite, nosotros lo podemos separar. Por eso es que le he puesto a él solito con su límite, porque yo ya sé que esto va a ser un número real. Y este menos lo he puesto al inicio, ¿no? Acá está el menos, ¿verdad? Muy bien. Y nos estaría quedando x más seno de x sobre cosecante cuadrado de x, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Pero sucede que en este caso, como hemos factorizado, por decir, lo que está en esta línea, en esta curva, ¿no? En esta línea curva, perdón, de azul, entonces como lo hemos factorizado, acá nos quedaría 1, pues, ¿no? Nos quedaría 1. Muy bien. Entonces acá sería 1 sobre x más seno de x. Y como cosecante cuadrado lo puedo poner como 1 sobre seno cuadrado para poder aplicar extremos y medios. ¿Sí? Por eso es que aquí está apareciendo seno cuadrado, que vendría a ser el producto de esto que es 1, ¿no? Porque cuando lo factorizo esto va a ser 1. Y esto que vendría a ser 1 sobre seno cuadrado, ¿no? Entonces al multiplicar estos extremos me va a dar el seno cuadrado que está acá. ¿Cierto? Muy bien. Y nos estaría quedando 1 por x más seno de x, ¿no? Aquí está.
¿cierto? Ahí está, ¿no? Muy bien. Naturalmente que esto vendría a ser 0 sobre 0, ¿no? 0 sobre 0. Y podemos utilizar la regla de Hospital, ¿no? La regla de Hospital. Muy bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Bueno, con él no hay nada que hacer. Ya sabemos que nos va a salir 2 y con este signo menos 2, ¿no? Ahí está. Derivamos numerador y denominador, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Nos estaría quedando, bueno, la derivada del seno cuadrado sería 2 seno de x por la derivada del seno coseno, por eso que nos queda de esta forma, ¿cierto? Y aquí sería 1 más seno de x, ¿no? Esto sería 1 y la derivada del seno sería pues coseno, ¿no? Ahí está, coseno de x. Muy bien, muy bien. Bueno, en este caso el numerador, como aquí tenemos seno de x y este x tiende a 0, esto sería seno de 0, ¿no? Y al final todo esto es 0. Y abajo tendríamos 2. Muy bien. Entonces quiere decir que nos estaría quedando de esta forma, ¿no? Menos 2 por 0, ¿no? Porque aquí tendríamos el menos 2, ¿no? El menos 2. Y todo este límite sería ¿cuánto? 0, ¿no? Y al multiplicar, obviamente nos va a quedar 0. Pero 0 no es la respuesta. Tú sabes que la respuesta yo le he llamado L, ¿no? Porque acá le he puesto, a ver, resolución. L es igual, ¿ves? L es la respuesta, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta, L es el número de Euler elevado a este límite. Y este límite, que es el exponente, es lo que hemos calculado acá. Solamente el límite. Todo esto es para el límite. ¿Y cuánto nos salió? 0. Entonces, el valor L que yo quiero hallar es el número de Euler elevado a este valor. ¿Y ese valor cuánto ha sido? 0. Muy bien. Por lo tanto, esto es 1. ¿No? Eso es 1. ¿Ya? Muy bien. Excelente. ¿No? Excelente. Ya está. Listo. Muy bien. Nos faltaría una última forma indeterminada, ¿no? Esa forma, ¿cuál sería? 1 al infinito, ¿no? 1 al infinito, ¿no? Ya. Entonces, para trabajar la forma 1 al infinito tenemos este ejemplo, ¿no? Este ejemplo. Este ejemplo de acá. Ahí está, forma 1 al infinito. Muy bien. Y en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder utilizar la regla de Hospital, ¿no? Tendríamos que utilizar un teorema que lo usábamos cuando estábamos calculando límites notables, ¿sí o no? ¿Te acuerdas ese teorema? Ese teorema decía así, ¿no? Si nosotros tenemos un límite de la forma 1 al infinito, vamos a ponerlo acá, tenemos un límite de esta forma, límite, ¿no? Cuando x tiende a x sub 0 y teníamos así f de x elevado a la g de x, y esto es de la forma 1 al infinito. Entonces, ¿qué se cumplía? Se cumplía que este límite, si le llamamos L, ¿no? L, esto es igual al número de Euler elevado al límite cuando x tiende a x sub 0, ¿de quién? De f de x menos 1 multiplicado por g de x, ¿no? Ya está. Y con esto nosotros podíamos calcular el límite, ¿cierto? Ah, muy bien, muy interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Ya está? Entonces, esto es lo que usamos para los límites de la forma 1 al infinito, ¿no? 1 al infinito, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer acá. Muy bien, entonces veamos. A ver. Borro esta parte. Ya está. Muy bien. Entonces aquí, en la resolución tendríamos que ese límite L sería límite el que tenemos aquí inicialmente, pero eso es igual al número de Euler elevado al límite. El f de x es esta base, le tengo que quitar 1, ya le quité 1, multiplicado por g de x, que vendría a ser este exponente, ¿no? Este exponente, ahí está.
¿no? Ahí dice, ¿ves? Se multiplica por la base disminuido en 1. Muy bien, entonces, bueno, aquí se va a hacer 0, ¿no? 0 y nos va a quedar x cuadrado por 1 y podemos simplificar el x, ¿no? Podemos simplificar el x. Ya está, entonces eso es lo que hacemos. ¿Ya? Muy bien, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Listo. Entonces nos estaría quedando de esta forma, ¿no? Ahí está, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. Listo. Pero hasta el momento no hemos aplicado la regla de Hospital. Entonces aquí lo podemos aplicar, ¿no? Aunque este es un límite notable, ¿no? Es un límite notable. Ya. Entonces aplicamos la regla de Hospital, ¿cierto? Derivada al numerador y derivada al denominador. Ya está. Listo. Entonces sería derivada de x1, derivada del seno es coseno. Entonces al final nos estaría quedando que coseno de 0,1, ¿no? Al final nos estaría quedando e a la 1. Simplemente e, ¿no? Simplemente e. Muy bien, ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Listo. Ya. Con eso hemos terminado la parte en donde hemos visto casi todas las formas indeterminadas aplicando la regla de Hospital, ¿no? Y con eso estaríamos cumpliendo ya lo que dijimos anteriormente en cuestiones de límites, ¿no? Que ustedes deben dominar cualquiera de esas formas, ¿no? Cualquiera de esas 7 formas, ¿no? Muy bien. Algunos datos importantes que hay que tener en cuenta con respecto a esta regla, ¿ya? Con respecto a esta regla. Entonces aquí lo voy a poner, ¿ya? A ver, veamos. ¿Qué es importante en este caso? Hay límites indeterminados en donde no es conveniente resolverlos por la regla de L'Hopital. En estos casos es recomendable cambiar de método. Entonces, ¿qué significa eso? Que no siempre la regla de Hospital va a ser una buena opción. En algunas ocasiones los límites notables que anteriormente hemos venido trabajando son una mejor opción que la misma regla de Hospital. Pero eso sí, pues no son en todos los problemas, ¿no? Siempre hay algunas excepciones, ¿no? Y hay que tener cuidado en esa parte, ¿ya? Hay que tener cuidado en esa parte. Muy bien. Entonces aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver entonces. A ver. Ejemplo 1, ¿no? Ejemplo 1. Mira, tenemos este límite, ¿ya? Este límite. Tú te das cuenta que este límite es de la forma infinito sobre infinito, ¿verdad? Es infinito sobre infinito. Entonces la forma es infinito sobre infinito. Ya, perfecto. Podemos aplicar la regla de Hospital, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos la regla de Hospital, te darás cuenta que hay que derivar el numerador y el denominador. Bueno, eso está bastante sencillo, ¿no? Muy bien. El numerador es el mismo exponencial y abajo utilizamos la regla de la cadena, ¿no? Vendría a ser 2x e a la x cuadrado. Pero cuando nuevamente vemos qué forma tiene, nos damos cuenta que sigue siendo infinito sobre infinito. Y si queremos seguir aplicando la regla de Hospital, te das cuenta que el denominador va a ir creciendo. La estructura va a ser más grande, ¿cierto? Y al final, el numerador va a seguir siendo e a la x. Siempre vamos a tener un e a la x arriba, y eso va a tender al más infinito, y abajo vamos a tener una expresión que cada vez se va haciendo más grande. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no es nada práctico seguir utilizando la regla de Hospital. Entonces, en esos casos, ¿qué tendría que hacerse? Este ejercicio no es adaptable para la regla de Hospital. ¿Y eso qué significa? Que no se puede hacer, al contrario, es más fácil de lo que parece, ¿no? Muy bien, ¿cómo lo podríamos hacer con nuestros métodos clásicos? Es conveniente resolverlo así. Teoría de exponentes. Si tenemos aquí que las bases son iguales, ¿cierto? Y tenemos un cociente, entonces podemos poner una sola base y la diferencia, ¿no? De los exponentes. Si nosotros hacemos que el e a la x vaya al denominador, ¿sí? ¿No? Vaya al denominador, entonces se escribiría de esta forma, ¿verdad? ¿Correcto? Y nosotros sabemos que muy en el infinito, un polinomio
en realidad pues es dominado por su término principal, ¿no? Y el término principal como es x al cuadrado y cuando x tiende al más infinito, todo este polinomio tiende al más infinito. Y e al más infinito es más infinito y nos estaría quedando 1 sobre e al más infinito. Por un álgebra, digamos, de las formas indeterminadas con respecto al infinito, ¿no? Por eso algunos le llaman el álgebra del infinito. Nosotros sabemos que e al más infinito es más infinito, ¿cierto? Y 1 entre más infinito, eso tiende a 0. Como tú puedes ver, nos ha salido en este caso 0, ¿verdad? Si el estudiante es un poco más meticuloso, se dará cuenta que hay otra forma también de hacer esto. Y esa forma consiste en quién tiene el mayor crecimiento. Obviamente, el que crece más rápido es e a la x cuadrado, ¿cierto? Entonces, como él crece más rápido, esto vendría a ser de una forma, por decir, un número sobre infinito, ¿no? Porque él es el que está creciendo más rápido, ¿no? Y una cantidad sobre algo que crece más rápido, ¿eso a dónde tiende? A cero, pues, ¿no? A cero. Y por eso es que nos sale cero, pues, ¿no? Nos sale cero. Ya, muy bien. Entonces tenemos un ejemplo en donde no ha sido nada práctico la regla de Hopital. Veamos otro ejemplo. Mire este ejemplo. Muy bien. Sabemos que es de la forma infinito sobre infinito. No, eso sí sabemos. Ya, perfecto. Vamos a aplicarle la regla de Hopital. Ahí está, forma infinito sobre infinito, ¿no? Entonces la resolución, derivamos el numerador, derivamos el denominador, ¿no? Entonces en este caso, cuando tú derivas, la variable nos va a quedar 1. Y aquí tenemos la derivada de una raíz cuadrada, ¿no? Y nosotros sabíamos que esa derivada de una raíz cuadrada lo podíamos poner con un método práctico, ¿no? Habíamos dicho que cada vez que tú tengas la derivada, ¿no?, de la raíz de una función, normalmente le ponemos u, ¿cierto? Esto vendría a ser igual una fracción, donde aquí se coloca 2 veces la misma raíz y arriba la derivada de la función, ¿cierto? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Al derivar esto, lo que estamos haciendo es una fracción, 2 veces la misma raíz, ¿sí? ¿Correcto? Y arriba la derivada de esta función, que vendría a ser 2x, ¿no? Y posteriormente, al simplificar esto, nos estaría quedando x sobre raíz de x cuadrado más 1, ¿cierto? Haciendo un producto de extremos y medios, aquí nos estaría quedando el límite cuando x tiende al más infinito de la raíz de x cuadrado menos 1 sobre x. Y si tú te das cuenta, hemos obtenido el recíproco, ¿no? El recíproco de esta función. Y cuando yo vuelva a utilizar la regla de Hopital, porque esto es infinito sobre infinito, y yo derive, voy a obtener nuevamente esta función. El recíproco del recíproco es la función original. Y tendría un cálculo cíclico que no me llevaría a nada bueno, ¿verdad? Entonces, en este caso, observamos que el límite de su recíproco, ¿no? Esto viene a ser el límite del recíproco de esta función. No es el inverso, ¿ah? Porque el inverso es otra cosa. Del recíproco de esta función. ¿Y eso qué significa? Que si yo sigo calculando, voy a obtener la función original porque vendría a ser el recíproco del recíproco. Entonces esto es algo cíclico. ¿Qué significa eso? Que en este caso tampoco ha sido conveniente utilizar la regla de Hopital, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo tendría que resolver? Por otro método, ¿no? Con límites notables tal vez, ¿no? Con límites notables, ¿no? Muy bien, entonces aquí lo ponemos. Es conveniente resolverlo así, ¿no? Tenemos este límite y tú sabes que muy en el infinito el, el polinomio es dominado por su término principal. En este caso, en el denominador, el término principal sería x cuadrado. Y nos quedaría raíz de x cuadrado y eso es valor absoluto de x. Y en el numerador sería el mismo x porque no hay otro, ¿no? Entonces nos quedaría así. Ya está. Pero como x tiende al menos infinito, esto sería menos x, ¿no? Menos x, ¿verdad? Ahí está.
y cancelando, eso sería menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Ya ves? A pesar que con la regla de Hospital me causa algún problema en cuestiones de que regreso a la misma función, ¿no? Después de pasar por su recíproco, y al final no puedo obtener el resultado, sin embargo, utilizando los métodos que vimos al inicio en la teoría de límites, efectivamente esto tiende a menos 1, ¿no? Tiende a menos 1. Muy bien. ¿Seguimos? Algo importante. Acá está lo que les decía hace unos momentos, ¿no? Mira, si este límite de la función f derivada sobre la función g derivada no existe, ya tú pruebas que no existe, entonces el límite del cociente original puede o no existir. Ah, qué interesante, mira, ¿no? Muy interesante. Ya, entonces veamos, a ver, miren, ejemplo 3. Tenemos el límite cuando x tiende al más infinito, ¿no? Y tenemos este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo esto también está en los libros, ¿no? La mayoría también lo pone, pero lo que no explica a veces es por qué es infinito sobre infinito, ¿cierto? A veces una manera informal de explicarlo es, el seno de x es acotado y varía de menos 1 a 1. En conclusión, esto siempre va a ser un valor constante, ¿no? De menos 1 a 1. Pero x tiende al más infinito, entonces más infinito más un número real sigue siendo más infinito. Igualito, el coseno de x es acotado entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces es un número entre menos 1 y 1. Pero como x tiende al más infinito, entonces el más infinito como que lo absorbe, ¿no? Y al final me queda más infinito sobre más infinito. Esa es una explicación que a veces se da, pero no es la forma correcta. La forma correcta es utilizando el teorema del sándwich, ¿no? Utilizando el teorema del sándwich, ¿no? ¿Cómo? Así. Quiero saber a dónde tiende x más seno de x, ¿no? Entonces acá, a ver, vamos a ponerlo acá. Quiero saber a dónde tiende x más seno de x. Quiero saber a dónde tiende esto, ¿no? Cuando x tiende al más infinito. Entonces, empiezo, ¿no? Por la regla del sándwich, ¿no? Entonces acá digo, para todo x que pertenece a los reales, sabemos que el seno de x es acotado. Tiene un mínimo y tiene un máximo, ¿verdad? Muy bien. Si nosotros le sumamos a ambos lados el x, entonces sería así, ¿no? X menos 1 menor o igual que x más seno de x menor o igual que x más 1, ¿cierto? Entonces ahora le aplicamos, aquí es donde viene el sándwich, le aplicamos límite a los extremos, ¿no? Le aplicamos límite a los extremos. Entonces aquí, cuando tú le aplicas límite, significa que x tiende al más infinito, esto sería el más infinito. Menos un número sigue siendo más infinito, ¿no? Ya está. Y aquí también. Esto sería más infinito, más un número sigue siendo más infinito. Entonces, en conclusión, por el sándwich, esto de aquí tiende al más infinito, ¿no? Entonces, ya tendríamos este infinito de acá, ¿no? Este infinito de acá. Por un razonamiento similar, haríamos también la parte del denominador. Y también llegaríamos a la conclusión de que tiende al infinito. Y por eso es que es infinito sobre infinito. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, seguimos. Listo. Ya está. Entonces podemos aplicar la regla de Hospital, ¿sí o no? Entonces aplicamos la regla de Hospital. Listo, ahí está, mira. ¿No? Derivamos el numerador, derivamos el denominador, ¿no? Ya está. Listo. No hay nada del otro mundo. Pero ¿qué sucede con este límite? Entonces, los autores que dicen, ¿no? No existe, ¿cierto? Y le ponen así, ¿no? Este límite no existe. Ya está, ya. Y la pregunta es, ¿y por qué no existe? ¿No? ¿Cómo demuestro que efectivamente ese límite no existe? ¿Cierto? ¿No? Ese límite no existe, ¿no? Muy bien. En realidad, pues, hay varias formas, ¿no? Hay varias formas de decir que eso no existe, ¿cierto? Eh, pero la forma más apropiada de esto es a través justamente de estos valores
que son muy grandes, ¿no? Que son muy grandes. Vamos a ponerlo acá, vamos a explicar esta parte, a ver, para saber por qué no existe, ¿ya? Tú sabes muy bien que cuando hemos visto los límites laterales, ¿no? Los límites laterales, para decir que un límite existe, ¿cómo debe ser? Único, ¿sí o no? ¿No? Único, ¿verdad? Muy bien. Entonces, disculpen ahí el bullicio. A ver, vamos a ver acá. Muy bien. Ujú. Cuando hablamos de que X tiende al más infinito, nosotros nos estamos refiriendo, pues, mayormente a esta parte, ¿no? A esta parte de acá. Asumiendo que acá está el cero, ¿no? Entonces los valores X que tienden al más infinito, ¿no? Estarían en esta parte, ¿verdad? Pero tú sabes que en esta parte, que es un subconjunto de los números reales, estos son puntos, ¿cierto? Estos son puntos. O sea que aquí está formado por puntos discretos. O sea, aquí va a haber unos puntitos de esta forma, por decir, digamos, ¿qué te digo? Múltiplos de 4, ¿no? Que también son infinitos, ¿no? Y son números reales. Podemos poner acá puntitos que son, por ejemplo, no sé, múltiplos de 3, por ejemplo. ¿Se cuentan? Lo interesante del infinito es que así sean puntos que son múltiplos de 4 o puntos que son múltiplos de 3, cuando calculamos el límite, todos ellos apuntan a lo mismo a nivel de las imágenes. Y cuando apuntan a lo mismo a nivel de las imágenes, estaríamos diciendo que el límite existe. ¿Eso cómo se puede probar o cómo se puede observar cuando tú ves el comportamiento asintótico en una asíntota horizontal, ¿no? Si yo tengo una asíntota horizontal, por ejemplo, de esta forma, ¿verdad? Y aquí tenemos la gráfica. Entonces tú te das cuenta que en esta parte del infinito, en esta parte de acá, aquí hay puntitos, ¿no? Aquí hay puntitos, ¿sí? Aquí hay puntitos, puntitos, ¿no? Aquí están los puntitos, ¿no? Discretos. Pero todos esos puntos en realidad se estabilizan al límite que está en el eje Y, ¿cierto? Y estos puntitos, cuando lo vemos aquí, entonces este puntito de negrito, acá está su punto respectivo, aquí está el otro, aquí está el otro, aquí está el otro, ¿no? Y aquí también tenemos un puntito de azulito, entonces aquí también estaría su puntito respectivo en el eje X, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? No, muy bien. Entonces, para demostrar que esto no existe, vamos a coger algunos puntos discretos, ¿ya? Por ejemplo, que estos puntitos de color rojito, por decirlo así, que estos puntitos de color rojito sean de esta forma, por decir. A ver, que sean de la forma 2nπ, 2nπ, ¿no? Con n que pertenece, en este caso, pues, a los naturales, ¿no? A los naturales, ¿cierto? Y los naturales en esta parte son infinitos, pues, ¿no? Son infinitos, ¿no? Muy bien. Y que estos puntitos azulitos, ¿no? Que estos puntitos azulitos, de manera discreta, representen a los múltiplos impares de pi, ¿no? O sea, 2n más 1 pi, ¿no? Con n también que pertenece a los naturales. Y tú te das cuenta que ambos son puntos discretos que tienden al infinito. Entonces, estos conjuntos de puntos, cuando yo le aplique acá, deben apuntar al mismo límite para decir que el límite existe. Pero si me salen límites diferentes, porque son sucesiones diferentes, pero que pertenecen al mismo grupo del infinito, si me salen diferentes, entonces quiere decir que el límite no existe. ¿Ya? A veces es un poquito especial entender esta parte, pero si nos ponemos a pensar, tiene sentido porque hay lo que se llama el límite de las sucesiones, ¿no?
Y cuando se trabaja con sucesiones son puntos discretos. Así, ¿ves? Puntos discretos. Y cuando esos puntitos se apegan, o sea, se vuelven densos, entonces es ahí donde se habla de los números reales. Pero para hablar de números reales, tú primero has tenido que hablar de números naturales. Ahí tú empezabas con esa idea de que existen infinitos números naturales. El infinito tú no lo has visto en sí recién cuando has visto los números reales. En los números reales tú lo has formalizado que es distinto. Pero el infinito viene desde antes. ¿Se dan cuenta? ¿No? Viene desde antes. Entonces, por esa razón es que en estos tipos de límites se trabaja de esa forma. Aún más, muchos autores te ponen que no existe el límite, pero no te explican bien por qué, ¿cierto? ¿No? Y a veces uno tiene que despejarse esa duda. Por eso yo estoy tratando de despejarte la duda. Estos límites se demuestran a veces así, discretizando el intervalo que se va al infinito. ¿Y por qué razón? Porque un intervalo es un conjunto de puntos. Solo que cuando esos puntos son densos, entonces se forma el intervalo, pues, ¿no? Se forma el intervalo. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver qué sucede ahora. Tenemos estas dos sucesiones, ¿no? Estos puntos discretos. Entonces, por la sucesión 1, que es de color, en este caso, puntos rojitos, ¿no? Entonces vamos a trabajar con estos puntos de acá. A ver, con esta sucesión, ¿no? Con esta sucesión de puntos 2n pi, ¿cierto? Cuando n pertenece a los naturales, ¿sí? Ya está. Muy bien. Queremos ver cómo es este límite, ¿no? Entonces este límite, ¿no? Este límite ya no estaría en términos de x, ¿no? Ahora estaría en términos de n, ¿no? Términos de n, porque n tendría el más infinito. Solo que hace que aparezcan puntos, ¿no? Puntitos, ¿no? Esos son discretos. Y aquí tendríamos 1 más coseno. Entonces el x estaría formado por estos 2nπ, ¿no? Estos 2nπ. Ponemos acá 2nπ. Ya está. Muy bien. Y aquí sería sobre, aquí sería 1 más seno, ¿de quién? De 2nπ, ¿no? De 2nπ. Bueno, en este caso sería prudente tal vez poner aquí el n de este mismo color, ¿no? Ya está. Muy bien. Veamos a dónde tiende estos valores, ¿no? Entonces aquí tenemos múltiplos de 2pi, ¿cierto? Porque esto sería múltiplo de 2pi, ¿no? Entonces los múltiplos de 2pi, coseno de 2pi, siempre va a ser 1, ¿no? Siempre va a ser 1, ¿cierto? ¿No? Tomamos al 0 como referencia, no, aunque el 0 no es natural, ¿no? Tomamos, por ejemplo, al 1, y esto sería 2pi, coseno de 2pi, 1, ¿no? Entonces aquí me va a quedar 1 más 1, 1 más 1, ¿verdad? Y aquí tendríamos 1 más, estos son múltiplos de 2pi. Y el seno en los múltiplos de 2pi, ¿cuánto es? 0, ¿no? Entonces aquí me estaría quedando que para este conjunto de puntos discretos, el límite cuando tiende al infinito vendría a ser 2. O sea que este límite tendería a 2. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí mismo, cuando x tiende al más infinito, hay otros tipos de puntos discretos. Y ese otro tipo de puntos discretos vendría a ser lo que le hemos puesto de color azulito, ¿no? Entonces acá le ponemos, ¿no? Si nosotros trabajamos con estos puntos discretos, 2n más 1, pi, ¿cierto? Pi, ahí está. Entonces aquí n pertenece a los naturales, ¿sí? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces aquí tendríamos límite, ¿no? Límite cuando n, ¿no? Cuando n, ¿listo? Tiende al más infinito, ¿no? Al más infinito, ¿no? Y aquí nos quedaría así, 1 más coseno, ¿no? Coseno de, aquí sería 2n más 1 pi, ¿no? 2n más 1 pi. Ya está, fenomenal, ahí está. Lo ponemos acá. Sobre, y aquí tendríamos 1 más seno, ¿no? Seno, sería acá también de 2n más 1 pi, ¿no?
Listo. Ya está. Y esto vendría a ser igual. Ya está. Muy bien. En este caso sería pues múltiplos impares de pi, ¿no? Por ejemplo, estos son impares, ¿no? Por ejemplo, pi, 3pi, ¿no? 5pi, ¿verdad? 5pi. Entonces, en este caso sería el coseno de estos múltiplos impares de pi. ¿Cuánto sería? -1, ¿no? Entonces acá sería 1 menos 1, ¿cierto? Y acá sería 1 más, bueno, aquí sigue siendo 0, pues, ¿no? Listo. Y al final, aquí nos quedó 0. Pero, ¿qué hemos observado? Que este conjunto de puntos que tiende al infinito, que forma parte de este infinito, y este otro conjunto también de puntos que tiende al infinito, nos ha arrojado dos límites distintos. Y como nos ha arrojado dos límites distintos, entonces quiere decir que el límite no existe. ¿Cierto? El límite no existe. Pero ojo, estoy diciendo que el límite no existe para este de acá, para este límite de acá. No estoy diciendo para el límite original. ¿Se dan cuenta? ¿No? Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros estamos diciendo que el límite no existe, pero este límite de acá, pero este límite no es el límite original. El límite original es este, ¿cierto? Entonces uno puede decir, ya profesor, entonces, pero como este límite ha venido de este límite cuando hemos derivado, entonces como no existe, automáticamente el límite inicial no existe. ¿Quién dice? Si eso no es verdad. Porque el teorema no es sí y solo sí. El teorema es necesario, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos, profesor? Utilizamos los métodos tradicionales, los métodos que vimos cuando estuvimos haciendo los límites, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces vamos a utilizar esos métodos, ¿no? Listo. Vamos a hacerlo entonces. Entonces ya vimos cómo se toca estos temas para demostrar que no existe límite. Se trabaja con puntos discretos. Comúnmente eso se llama una subsucesión, ¿no? Una subsucesión, ¿no? Porque la sucesión vendría a ser, digamos, una sucesión principal, por decirlo así, con todos los números reales, pero en este caso estamos tomando una subsucesión. ¿Y eso es válido? Claro que sí, porque un intervalo es un conjunto de puntos discretos que se vuelven densos. Es como en un concierto. Cuando recién empieza el concierto, tú te das cuenta que hay pocas personas, ¿sí o no? ¿No? Inclusive puedes ver el piso. Pero llega un momento en que ya solamente se ven puras cabecitas nomás de las personas y ya no se puede ver el piso. Entonces quiere decir que ya se ha vuelto denso, pues, ¿no? Ya se ha vuelto denso. ¿No? Muy bien. Ahora sí. Entonces, listo. ¿Cómo sería? Así, con nuestros métodos, ¿no? Sin embargo, existe. ¿Quién existe? Este límite. Este límite existe. ¿Y cómo lo podemos probar? Podemos utilizar el método tradicional, ¿cierto? Que consiste en dividir numerador y denominador entre la variable, ¿ya? Entonces aquí lo podemos poner, ¿no? Ahí está el método tradicional. Entonces dividimos entre la variable x entre x1 más seno de x sobre x y aquí también, ¿no? Y ahora sí, aplicamos el sándwich, ¿no? Aplicamos el sándwich. En este caso sería, tú sabes que el seno de x está acotado con un mínimo en -1 y un máximo en 1. Lo dividimos entre x, ¿no? Pero como sabemos que x es positivo, lo podemos dividir y no cambia la desigualdad. Ya está. Listo. Cuando x tiende al más infinito, observamos que él, ¿a dónde tiende? Él tiende a 0. Y él, ¿a dónde tiende? Él tiende a 0. Entonces, por el sándwich, el seno de x sobre x tiende a 0. O sea que esto tendería a 0. Por un razonamiento similar, poniéndole aquí coseno de x, entonces él también tendería a 0. Y naturalmente que al tender a 0, esto vendría a ser 1 sobre 1 y por lo tanto hemos probado que el límite sí existe a pesar que después de haber aplicado Hospital, el límite que hemos obtenido no existe. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien, ya está. Entonces, estos son los problemas en donde nosotros decimos que es necesario utilizar Hospital, sí, pero no es suficiente, porque en algunas ocasiones no me va a garantizar
que el hecho de que no existe ese límite, entonces el límite original tampoco va a existir. Puede haber ejemplos en donde efectivamente no exista, ¿no? Pero en este caso, estamos viendo pues que sí existe el límite original, ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Vamos a ver. Ya está. Ahí está. 1/1. ¿No? Y nos quedó uno, pues, ¿no? Nos quedó uno. Ya.